Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Nos da muchísimo gusto saludarles. Es martes de Descubriéndonos. Gracias por acompañarnos hoy y en lo sucesivo que nos estén viendo. ¿Qué tal, José, Mauricio? ¿Cómo están? Muy bien, aquí, Bien, buenas tardes, saludos a todos. sin Bueno. consuelo. ¿Ah? sin Perdón, con- José. Pues bueno, hoy vamos a hablar de mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Quién sabe qué se están imaginando con este título? A nosotros la verdad es que cuando lo pusimos nos dio risa, pero en realidad vamos a hablar de la salud mental. La tan manoseada descripción de la salud mental, porque al final de la historia, pues hoy por hoy creo que es algo que todo el tiempo se está haciendo énfasis, pero no sé eh, qué tan conscientes estamos de lo que significa este tema de las enfermedades mentales, pero lo que sí es un hecho, o sea, de los trastornos mentales, pero lo que sí es un hecho es que es algo que está ocasionando muchísimas inquietudes alrededor del mundo. Nuestros consultorios cada vez están más llenos de gente que se queja de ansiedades, de depresiones, pero no de ansiedades y depresiones cualquiera, sino de ansiedades y depresiones que les limitan la posibilidad de su vida cotidiana, de su relación con el otro, del ejercicio de su trabajo, de decisiones que tengan que ver con su vida misma. Y entonces, pues evidentemente ya estamos hablando de algo que claramente ha tenido que llamar pues la atención de muchísimas organizaciones alrededor del mundo, en los estados, en todos lados. Entonces, pues bueno, ese es exactamente el tema que traemos hoy, la salud mental. Y creo que la pregunta es oportuna porque hoy en día hay tanta depresión que entonces, ¿cómo estamos viviendo esta posibilidad de estas enfermedades en virtud de que están teniendo esta forma creciente de estar en el mundo? ¿Quién quisiera empezar? Bueno, creo que le toca a José porque es el que nos mandó ¿cómo se llama? El artículo, ¿no? Bueno, pues rápidamente es que leí esta parte donde la Organización Mundial de la Salud reportaba que la depresión y la ansiedad, como los llaman ellos, son enfermedades que están en aumento. O sea, hay un índice de crecimiento de ese tipo de enfermedades, padecimientos o problemas, como los quieran llamar. Ellos los llaman enfermedades. En ese sentido, la OMS hablaba de que más de 1.000 millones de personas están aquejadas con alguno de estos problemas, trastornos. Y, o sea, lo que nos parece importante de todo esto es, finalmente hay una industria farmacéutica atrás que está feliz con todas estas estadísticas porque se está haciendo multimillonaria, porque supone que de alguna forma estas enfermedades fueran como algo del orden del cerebro, algún problema así, casi como de contagio, y entonces la forma de resolver estas enfermedades es con ansiolíticos, con antidepresivos, con toda una serie de cuestiones, cuando claramente el tema de que va en aumento no es porque sea contagioso, sino porque el proyecto civilizatorio que tenemos es un asco. O sea, no caben las personas en este proyecto civilizatorio. No caben las relaciones que no están mercantilizadas, no caben las relaciones que están más allá de la objetalización de las cosas. No aparece un sentido de crecimiento y desarrollo de los individuos alrededor de aquello que los concierne y los toca. O sea, se proponen modelos de vida autómatas en donde la gente, como consecuencia de estos estilos, de estos estándares, de estos cánones de proyecto cultural y de estilos de vida, pues sinceramente, pues no pueden, o sea, tienen unas vidas horribles. Entonces no se puede no estar o deprimido o ansioso con esos estilos. En algún momento leía en la Ciudad de México que decían, señores, no es correcto que se haga 2 horas de la casa al trabajo y viceversa. O sea, se están gastando casi 4 horas al día solo en transportarse. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues necesariamente tiene que tener consecuencias, y las consecuencias con esos estilos de vida es ese tipo de cuestiones. Gente con depresión y gente con ansiedad. Sí, qué fuerte todo esto que dijiste, porque efectivamente lo que vemos es a cada vez un mayor número de gente atrapada en estas vidas autómatas
en las que ya ni siquiera hay posibilidad de preguntarse nada. Están todas estas determinaciones cerradas, la gente se mete en ello, ¿no? Si hago 3 horas de camino, dos, cuatro, seis, las que sean, no lo cuestiono, simplemente lo hago, ¿no? No me pregunto si puede haber algo diferente, si puedo generar otro tipo de condición, o sea, no, simplemente me coloco en eso, pero eso entre muchas otras cosas más, o sea, ese es un ejemplo que a lo mejor pueda ser mínimo en términos de que claro que desgasta, pero digamos que no destroza, por decirlo de alguna manera. Pero hay muchísimas otras que tienen a la gente ahí atrapada sin preguntarse absolutamente nada, pero sufriendo, pasándola mal, quejándose porque no me ascienden, porque no esto, porque yo debería de tener el otro, porque ya lo tengo y no soy. Entonces, esos atrapamientos, que son estas vidas autómatas, efectivamente producen estas frustraciones enormes, ¿no? De depresiones, de ansiedades que están ahí como que incidiendo. Y pues sí, efectivamente esto que tú dijiste también al principio, José, que todo el mundo piensa de pronto que de lo que se trata es de solucionarlo de alguna manera, mágica, automática. ¿Y cuál? Pues bueno, pues sí, un medicamento, un chocho, que de pronto se tiene la idea de que alivia, en tanto la definición de enfermedad. Y en realidad solamente se pone como una capa encima que está haciendo que lo demás siga ahí brotando, insistiendo, pero no lo siento. Entonces el hecho de que no lo sienta no quiere decir que no esté. Entonces el problema evidentemente no se erradica, ¿no? Y bueno, son cosas que convendría que nos preguntáramos. Sí, particularmente porque justamente son medicamentos que no curan. Ujú, Lo sabemos, no curan, de alguna forma permiten un tanto el manejo de ese malestar, de esa situación, pero así es, hay una situación económica, una situación de contacto social que cada vez es más complicado y este sistema que es cada vez más complejo y que implica cada vez más situaciones realmente a veces extremas y donde para acabarla de molar, los sistemas de salud cada vez dejan más espacios para solamente que se haga a nivel privado, lo cual está implicando todavía más una aceleración de procesos aún más complejos. Y de verdad, llamar a esto enfermedad, ¿cuál es el problema? Que en efecto caemos un tanto en esta trampa de, bueno, necesito un medicamento y voy y consigo ese medicamento, medicamento que, insisto, no cura, puede temporalmente dar un cierto alivio. Ujú. Pero en realidad, ¿dónde está el gran negocio? Bueno, que prácticamente estoy condenado a consumir ese medicamento y una vez que pase su eficacia, otro y después otro de manera indefinida. Y prácticamente ya eh, no hay un límite para el consumo. Y después tenemos un problema extra de el consumo de esos medicamentos. Yo insistiría en el entrecomillado. Uno de los criterios, no sé ahora cuál criterio utilicen, pero uno de los criterios era que en efecto era una situación imposibilitante para la cuestión laboral. No les ujú. preocupaba tanto lo social, pero uno de los elementos para decir que era una cuestión de enfermedad tenía que ver con que impedía un trabajo, una condición productiva para el individuo. Bueno, pues si vemos todo este escenario, uno dice, caracoles, esto se está poniendo muy feo y lo peor de todo, creo que va para peor. Porque aquí hablan de depresión y ansiedad, pero lo que en algún momento creo que les había comentado, cada vez hay más casos de psicosis también, lo cual es bastante preocupante y bastante complejo. Entonces, bueno, ¿qué se viene en un futuro? Es bastante preocupante. Sí, yo creo que es bastante preocupante lo que viene, pero también lo que está. Y estaba pensando ahorita, José, en esto que dijiste del tema de que, bueno, esto que se concibe como enfermedades, pues no es un contagio, porque no podemos estar hablando de un contagio en sí mismo, pero pareciera ser que eso es lo que está pasando, o sea, el contagio no precisamente de la enfermedad, sino de todos aquellos elementos que me alejan de la posibilidad de tener algo que ver conmigo y entonces me incorporo, digamos, que a estas clasificaciones que, que están ahí sin que yo pueda hacer nada. O sea,
no es un contagio, insisto, en que sea como una epidemia biológica, pero lo otro de alguna forma sí está, digamos que teniendo algo como de esa índole, ¿no crees, José? O sea, lo que creo es que lo que hablábamos de este proyecto civilizatorio, sí creo que se está exacerbando. O sea, sí creo, por ejemplo, en muchas ciudades, no solo la de México, muchas ciudades, las casas que antes eran las de la clase media, para ponerlo de alguna forma, hoy los están convirtiendo en restaurantes, en una serie de cosas, y la gente está viviendo en departamentos mucho más pequeños. O sea, las condiciones de vida de las personas ha ido decayendo. Y además, los sistemas de, digamos, la calidad de los productos ha ido decayendo. Y entonces los tiempos, esto que estamos hablando, los tiempos de transporte ha ido decayendo. Los servicios de salud pública son espantosos, o sea, son colas, cosas. O sea, el sistema jurídico en la mayor parte de los países es una burocracia espantosa. Entonces, creo que vivir frente a estas circunstancias está, o sea, se ha ido exacerbando esta cuestión de lo inhóspito en él para estar en estas circunstancias, ¿no? Ujú. Sí, esta forma inhóspita, como la estás designando, creo que es importante que tomemos en cuenta eso, porque ¿qué significa el estar viviendo bien? ¿Qué significa el, el que yo tenga un malestar y de qué tamaño es el malestar como para que yo vea verdaderamente si está incidiendo en mí? O sea, ese tipo de cosas me parece que son importantes. Es que piensa en el aire que respiras. Ujú, La mayoría de los lugares en el mundo, el aire es insalubre. El agua que bebes tiene que ser en botellas. La carne tienes que pedir que por favor que vengan con cierta reglamentación de que no tiene 7 millones de cosas que producen cáncer, que producen esto, que producen... O sea, los estilos de vida en realidad, o sea, creo que los factores que ayudan a que, o sea, te lo pongo de otra manera. Creo que solamente una persona que no está deprimida es porque no está informada. Ok, de acuerdo. Sin embargo, la pregunta sería qué hacer con eso, ¿no? Porque el malestar está ahí. Claramente estamos dando cuenta que no nos queremos dar cuenta del malestar, pero que ahí está. Si diéramos cuenta del malestar, evidentemente tendríamos que pensar en que eso me puede ocasionar este tipo de incomodidades lo suficientemente fuertes como para que yo me sienta deprimida, ansiosa. Pero el malestar ya está ahí y yo necesito poder hacer algo con ello. Nada más que si no lo veo, difícilmente podré hacer algo. O sea, si yo trato de utilizar los mecanismos que hagan que yo lo anule, que yo no lo sienta, que yo no me pregunte cosas respecto de eso, pues entonces yo no podré tomar determinaciones al respecto, ¿no? No me podré hacer cargo de aquellas circunstancias que podamos manejar para ello. Em, si me permites, Luz, yo creo que el malestar está, Sí. pero, y se dan cuenta, pero el gran problema es como si yo me diera un martillazo en el dedo y culpara al dedo de que me está doliendo. No puede ser de otra manera. En realidad, la calidad de vida, en términos en general, está disminuyendo. La pobreza, en muchos sentidos, está aumentando. La calidad de vida en general está disminuyendo y casi todo el tiempo nos bombardean con noticias no precisamente muy alentadoras. Entonces, la cuestión es, me duele, pero justamente esto es una enfermedad, entonces tomo un fármaco, cuando en realidad es cómo nos situamos respecto de ese malestar. Pero ese es el problema. Si lo vemos como una enfermedad, es mucho más fácil y muchas personas lo propician de esta manera, me tomo algo. Y en realidad lo único que estoy haciendo es creando incluso mayores problemas. Porque insisto en esta cuestión, ese medicamento prácticamente me condena a seguirlo tomando de manera indefinida y no cura. No solo eso, a la larga me va a generar otra cuestión. Con esto tampoco quiero decir que no en ocasiones un medicamento o una o droga de esta naturaleza
tenga un efecto y ayude. Por supuesto que sí. Tampoco se trata de solamente condenar, pero si solo me baso en esto, sin yo tratar de situarme respecto de ese malestar, el asunto se va a poner mucho peor. Sí, Entonces, es una enfermedad. Ese dolor es una enfermedad. Más bien, ese dolor es consecuencia de todo lo que está pasando. Familias que se están desarmando, situaciones económicas cada vez más complejas, un mundo cada vez, insisto, enciendan un noticiario y el 80% son noticias, terribles, ¿no? Entonces, bueno, nuestra calidad de vida en general no está para arriba, sí, de acuerdo. no está para abajo. Sí, de acuerdo, exacto. O sea, el tema es si yo no identifico que eso es malestar y yo le coloco el apelativo de enfermedad, entonces no hay manera de que yo me pueda hacer responsable de un malestar, sino que me voy a hacer responsable de una enfermedad, por decirlo de alguna manera. Eso es exactamente lo que creo que es importante que nosotros veamos acá. O sea, si yo siempre que esté triste, siempre que yo esté frustrado, siempre que yo esté en esas condiciones complejas, solamente voy a decir, ah, es que estoy enfermo, entonces no podré generar otras condiciones para tratar de que eso se dirija de una manera distinta. Y eso me parece que es importante que nosotros lo identifiquemos, ¿no? Entonces, sí, Por José, supuesto, no, no, es por ahí. O sea, una parte nos corresponde. Ajá. Por supuesto que una parte muy importante nos corresponde. bueno, la de nuestra vida simplemente, que finalmente es parte de lo que nosotros llamamos la atención acá, ¿no? Perdón, José, te interrumpí. No, no, no. Esto que tú has estado diciendo, saber hacer con, ¿no? Ujú. Saber hacer con eso que está ahí, que es algo que está ahí. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo me relaciono con eso? ¿Qué hago con eso? Y no supongo que de repente apareció los malestar y de repente me siento deprimido y no sé ni por qué, o siento ansiedad y no sé ni por qué, y no veo la causalidad de la etiología que tiene que ver con estos proyectos de vida en donde soy responsable de estar haciendo lo que estoy haciendo. Claro. Y ya lo veremos en otro programa, si ustedes quieren, que este tipo de cosas en las que a veces nosotros les decimos enfermedad y no nos hacemos cargo de eso, no se quedan ahí. Tienen otros efectos que usualmente son bastante más terribles. Pero bueno, por hoy, pues lo dejamos por acá y entonces pregúntense, mal de muchos, consuelo de tontos, mejor nos preguntamos en qué posición estamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, José. Gracias, Mauricio. Nos encontramos en Saludos a otro. todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.